Canal C. Muy buenas noches. Le agradecemos a Luis Ernest Ruiz, director del programa, por cedernos este espacio para deliberar sobre las estatuas en los diferentes países, en las ciudades, el papel que juegan las estatuas. ¿Cuál es hoy y por qué la razón de unas manifestaciones de protesta contra algunos líderes que en sus épocas o fueron esclavistas, o fueron racistas, o fueron genocidas, y están siendo demolidas algunas estatuas para llegar luego al caso de Cali? Hemos invitado a Carlos Andrés Duque, que es matemático, filósofo, tiene un doctorado en filosofía cursado en Brasil y hace parte de un grupo de trabajo y de estudios sobre prácticas decoloniales e interculturales. Y hemos invitado a la profesora Nancy Mota, que es antropóloga, tiene un magíster en desarrollo rural y es nada menos que la coordinadora de la maestría en historia de la Universidad del Valle, para conversar. Vamos a desarrollar una conversación alrededor de ese tema. Entonces, para empezar, nuestro técnico en cabina, Edinson Janten, nos va a mostrar un video que es muy sucinto, un video de 2 minutos y 12 segundos sobre la demolición de estatuas y las protestas de la oleada mundial. Edinson.
De esta manera iniciamos el diálogo. Yo considero que la reacción mundial a partir de la muerte brutal de George Floyd en Estados Unidos conllevó, como los floreros de Llorente, rebosó la copa y llevó a esta reacción en varios países, sobre todo, por ejemplo, Cristóbal Colón en Boston y en Los Ángeles ha sido decapitado. A veces las pintan de rojo para significar que patrocinaron hechos de sangre. Edward Compton en Bristol, que fue un esclavista del siglo XVII. Los confederados del sur en la guerra de secesión también han sido atacados, sus estatuas, como el general Lee y otros. Es una reacción de la gente, es una reacción natural, porque consideran que una estatua como monumento ocupa espacio público y el espacio público es de todos, y si la estatua fue impuesta muchos años atrás, ¿qué significa hoy tenerla cuando se sabe que la historia de ese personaje no está acorde con los desarrollos de la época? Profesora Nancy Mota. Yo considero que en este momento se está haciendo presente una conciencia histórica. Antes no lo teníamos muy claro, pero el derrumbe de las estatuas nos está mostrando qué han significado esas estatuas, qué conmemoraban o qué se celebraba, y hay que hacer una distinción en ese sentido. Y cómo en ese tiempo histórico los gobernantes erigían esa serie de efigies, consolidando desde el Estado, desde el gobierno y desde el poder una significación. Hoy, como se está trabajando con la conciencia histórica y el pensamiento histórico, nos lleva a que hoy en Europa, en Estados Unidos, en América, se esté mirando la significación de todos esos monumentos y quiénes fueron genocidas, quiénes fueron esclavistas, quiénes propiciaron la esclavización, quiénes generaron el racismo y la discriminación, y que no pueden seguir siendo hoy unas efigies colocadas en los distintos espacios públicos del planeta, porque representa en los tiempos de hoy, es mirar el pasado y el presente para leer el pasado en esa época, en ese momento histórico, pero hoy estamos en otro momento histórico. Entonces eso significa que se está haciendo una rememoración, hay una memoria que aparece y que se quiere destruir ese mito que se había exaltado años atrás. Carlos Andrés, sobre la misma temática, ¿tú qué reflexionas? Bueno, en primer lugar, un saludo para todos los televidentes, para todas y todos los que nos están viendo en este momento, y agradecerle la invitación al profesor Alberto Ramos. Yo vengo a traer esta palabra reflexiva desde el colectivo, el grupo de estudios y prácticas decoloniales e interculturales, el cual está compuesto por varias personas de distintas disciplinas, por hermanas y hermanos indígenas y por hermanos y hermanos afrodescendientes. Entonces ahí hemos estado haciendo una serie de reflexiones que yo voy a compartir. Como la profesora Nancy lo comentaba, estamos en un momento de resignificación de nuestra historia. Y eso tiene que ver con la memoria. Y la memoria no es un asunto del pasado, la memoria es un compromiso reflexivo con el presente. Por tanto, en esta oleada internacional de protestas, como usted bien lo decía, nosotros acá en Colombia hemos de alguna manera experimentado sus efectos, y se ha empezado a hablar de la posibilidad de que esas estatuas o se derrumben, o, como la hemos llamado también
en un grupo de trabajo donde estamos con el concejal Terry Hurtado, con el arquitecto, poeta y filósofo Rodrigo Escobar, con la profesora Nancy Mota y con algunos compañeros del grupo de estudios decoloniales e interculturales, que se resignifique. Ahora bien, ¿qué significa eso? Nos han contado una historia desde una perspectiva, si se quiere, eurocentrada. Es una historia donde aparecen los conquistadores como héroes, como los, de alguna manera, ídolos del pasado, y resulta que, como usted también lo mencionaba, se ha excluido la historia de los vencidos, se ha excluido el proceso violento de colonización. Ahora bien, lo que nosotros vamos a conversar más adelante es que esa historia dolorosa hace parte de nuestro, digamos, de lo que somos. Entonces no basta con ir a tumbar la estatua, sino que estamos pensando en un proceso un poco más complejo que reconozca la tensión que nos constituye entre ese pasado y esa herencia europea y esa ancestralidad indígena y afro que también somos. Bueno, la resignificación en algunos países ya se ha hecho, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, el monumento a los triunfadores de la Segunda Guerra Mundial, el presidente, ¿sí?, que estaba en ejercicio, tiene explicaciones con placas, y está su esposa Eleonora Roosevelt, que jugó un papel muy importante inclusive cuando se produce la Declaración de los Derechos Humanos, ¿sí? Entonces, monumentos con explicaciones, no solamente el nombre, sería una resignificación. Otra forma podría ser la relocalización a un sitio menos significativo, porque en el caso, por ejemplo, de Sebastián de Belalcázar, la gente lo defiende, es que Cali ya es conocida por Sebastián de Belalcázar, por la ermita y por Cristo Rey. ¿Cómo lo vamos a quitar? Así como París tiene su Torre Eiffel y como tiene el Arco del Triunfo, y como en Italia está la Torre de Pisa, etcétera, etcétera, o el Corcovado de Brasil, no podemos eliminarlos, no, se trata de resignificar. Es que si esa persona en un replanteamiento de un centro de estudios o de una propuesta de académicos consideran que es una afrenta o que lo que hizo fue un daño a las comunidades que estaban allí asentadas, puede ser llevado a un museo o pueda ser compensada, como el concejal Terry Hurtado lo ha dicho. Compensada quiere decir que al lado estén otras estatuas o al menos un personaje que signifique las comunidades indígenas. Por ejemplo, en Jamundí, uno llega a Jamundí y es el cacique Jamundí. Allí no está ningún conquistador, porque él fue una víctima de esa conquista y de ese exterminio, ¿sí? Todos los jamundíes fueron asesinados, lo mismo que los lilíes. Entonces, resignificar no se quiere decir, como vimos en el video, decapitar, ¿no?, o tirar al río la estatua. William Ospina acaba de proponer enredaderas, taparlas con enredaderas. Otros dicen embalarlas y mandarlas al país de ellos. No, pues de todas maneras ocuparon un papel, pero no el papel que se les está tratando de dar. Eso es lo que considero que habría que, en el lenguaje de resignificación, en el cambio de las ciudades y de las culturas y de el entendimiento y de las clases sociales que se mueven en la ciudad, lo que están pidiendo, como lo vimos en el video, en todas partes, es que se resignifique o que se quite. En nuestro caso, que hemos estado discutiendo este grupo sobre lo que significa la estatua de Belalcázar, apreciados televidentes,
es que esa resignificación de Sebastián nos ubica en el tiempo y en el espacio. En el tiempo, porque cuando se dio la época de la conquista, se le ha rendido tributo en el siglo XIX como el conquistador y como el fundador de Cali, y ahí hay dudas, pero es el que llega a este territorio. Desde esa perspectiva tenemos el tiempo, y eso implica resignificar qué fue lo que hizo ese hombre, y ya conocemos todos los genocidios y los etnocidios cometidos en ese momento. La conquista tenemos que tenerla clara, fue una conquista muy agresiva, muy deculturadora. El etnocidio significa muerte cultural de los grupos humanos, y el genocidio es la muerte física de esos seres humanos que nos signaban aquí. Y por supuesto teníamos una sociedad vigente en el Valle del Cauca y en Cali en particular, que tenían sus estructuras sociales, sus estructuras políticas, sus estructuras familiares. Como antropóloga planteo que eran las estructuras matrilineales, los cacicazgos estaban movidos por las mujeres, era una sociedad poligínica, pero con una estructura parental matrilineal. Y eso no les parecía a los conquistadores cuando llegaron, porque querían imponer dos signos que han sido terribles para el proceso colonizador, que fue la espada y la cruz como arma de muerte, no precisamente de vida. Y para justificar la muerte de todos estos grupos étnicos existentes en el Valle del Cauca, jumundíes, yotocos, lilíes, yungos, etcétera, que fueron asesinados vilmente mientras ellos estaban generando procesos de residencia, de acogida para esta gente que llegaba, recibieron fue la muerte. Entonces, lo que hemos estado en ese tiempo, y ahora me refiero al lugar, tenemos un espacio donde le hemos estado dando significación y honra a una persona que vino y colonizó, pero que hemos estado de espaldas a lo que esa persona y sus aliados y todos los que lo rodeaban hicieron con las comunidades presentes en este lugar. Entonces, el tiempo y el espacio se tienen que resignificar. Ahora, cuando Terry planteaba las distintas estrategias que podíamos, jamás hemos planteado que se derribe la estatua del Alcázar. Tenemos que reconocer que en el 1937 se construyó ese bronce, pero el poder de ese momento estaba representando la magnificencia de la conquista, pero no tuvo en cuenta en ese momento histórico eso que representaba, que era la muerte de las personas aquí. Entonces, lo valeroso, lo válido que se tendría que plantear es que se resignifique Sebastián de Belalcázar, se quite, se corra en ese mismo lugar que está, pero que esté acompañado de otras efigies que nos vayan explicando qué fue lo que ocurrió en ese momento histórico. Y ahí tenemos la memoria presente que planteaba Carlos. La memoria significa rememorar, la memoria histórica significa también el olvido, y nosotros hemos estado de espaldas, hemos olvidado lo que ha significado Belalcázar. Incluso todos los historiadores conocen muy bien quién era Sebastián Moyano y cómo llegó. Es más, cómo se cambia también el apellido, porque todos los conquistadores que llegaron venían de distintos lugares, y cuando se tenían que reportar, en este caso a Francisco Pizarro, no era Sebastián Moyano, sino que era del lugar donde provenía o del sitio. Entonces él vivía en el Monte Alcázar, y por supuesto se hablaba de Sebastián de Belalcázar, que es lo alto. Entonces el espacio y el lugar juegan un papel importante. Como venía de un lugar alto, por supuesto los historiadores de ese momento sabían que había que emplazarlo en un lugar alto, ¿ya?
pero nosotros podemos acompañarlo con otros representantes de nuestra etnia en ese momento y luego también hacer honor a los africanos que llegaron en situación de esclavizados y que fueron esclavizados también por los colonizadores más tarde, y las resistencias que este pueblo africano, como los dahomeyanos, como los bantúes, hicieron resistencia, cómo fueron ubicados en las riberas de los ríos del Valle del Cauca y del Pacífico en general. Entonces tenemos que hacer más bien una memoria de lo que ha significado en el Valle del Cauca la conquista, la colonización y el proceso de república y construcción de nación. Bueno, es importante también aclarar algo. A nosotros nos dicen, pero ¿por qué no simplemente ir y derribar la estatua? ¿Por qué no ir y tumbarla? Habría que tener en cuenta que, como se ha teorizado en la ciencia política, existen en las sociedades por lo menos dos momentos que uno podría determinar. Uno que uno podría llamar el estado de excepción, donde es el momento de las revoluciones, el momento de las grandes transformaciones, y hay otro momento que es un momento de normalidad. Lo que hemos visto nosotros en el derribo de estas múltiples estatuas en muchos lugares del mundo se da en medio de protestas masivas. Aquí en Cali no se han desarrollado, y si se desarrollaran no necesitarían pedirle permiso a nadie. Para usted tumbar una estatua simplemente es un acto, el uso de la fuerza. Ahora bien, nosotros como estamos en medio de una normalidad anormal relacionada con la cuarentena, lo que nos hemos preguntado es cómo abordar este tema aquí en la ciudad. Y ahí aparece la propuesta que tiene que ver con lo que uno podría denominar una perspectiva descolonial o decolonial e intercultural crítica. ¿Y de qué se trata? De aprovechar este momento específico a nivel mundial para que nos abramos a un proceso de resignificación que implica también un ejercicio de pedagogía. Y en ese ejercicio tenemos que hablar de conceptos de las ciencias sociales, por ejemplo. ¿Qué entendemos nosotros por una historia eurocéntrica? ¿Qué entendemos nosotros por los dispositivos de blanqueamiento? Es decir, nos han dicho que el norte es Europa, que el norte son sus saberes, sus idiomas, sus formas de desarrollo y progreso. Nosotros tendríamos que preguntarnos que, como decía la profesora Nancy, ¿cuál era la envergadura de las civilizaciones que existían acá en este territorio que como los pueblos indígenas lo han llamado en lengua ancestral Abya Yala? ¿Qué civilizaciones existían aquí en Abya Yala que fueron destruidas, desplazadas, pero que, y aquí viene la otra discusión, nos ayudaron a conformar un mestizaje del cual hacemos parte? ¿Y qué es lo que ha pasado? Que hemos excluido esa otra herencia indígena y afro, y ahí aparecen posibles causas del racismo estructural, que es el que se ha denunciado en muchos lugares del mundo. Entonces, ahora bien, tumbar la estatua podría ser una opción, pero sería mucho más interesante, según los colectivos que hemos estado conversando al respecto, poder iniciar, reitero, un proceso pedagógico que incluya los currículos educativos, que incluya la discusión con la Academia de Historia, que incluya la discusión con los cabildos indígenas, que en la ciudad de Cali hay 11 cabildos, que incluya la discusión con los líderes y lideresas afro, algo más amplio y que podamos, digamos, llevarlo de una manera distinta, porque en Colombia lo que hemos visto es que la violencia es constante. Ir a tumbar una estatua, o ir a desplazar una comunidad, o ir a usar la fuerza, ha sido nuestra también normalidad. Entonces, creemos nosotros que podemos abrirnos a otros procesos. Y finalmente cierro con esto. En este momento de pandemia mundial que estamos viviendo, nos estamos empezando a preguntar por otras condiciones de existencia. Y la sabiduría ancestral de nuestros pueblos nos habla de una posibilidad de convivencia en armonía con la tierra, de una posibilidad de un buen vivir, de una posibilidad de múltiples alternativas que en este momento que se está hablando incluso de autoextinción humana necesitamos recuperar. Y un punto de ellos es
Entonces empecemos por resignificar esos símbolos de la colonia que han excluido otras historias. Yo retomaría las expresiones de la profesora Nancy Mota, porque me lleva a concluir, escuchándola y leyendo algunas de las opiniones a raíz de esta propuesta del concejal Terry Hurtado, opiniones que se han dado en las redes. Creo que mucha gente no conoce bien la historia de Cali, la historia de su fundación, ni la historia de personajes. A ver, Sebastián de Belalcázar, ¿sí?, por todo lo que yo he podido leer, considero que nos llegó el conquistador más sanguinario de los que llegaron al nuevo, a lo que ellos llamaron la Nueva España o la tierra firme, porque cuando estaban en las Antillas, ¿sí?, en lo que es la Española, que es hoy República Dominicana y Haití, en Jamaica, en Cuba, en San Juan, Puerto Rico, no habían llegado a tierra firme. Cuando llegaron a tierra firme se presentaron otros hechos, pero Fray Bartolomé de las Casas, un sacerdote dominico que se convierte en el defensor de los indígenas y que presenta un texto extraordinario de debate sobre el derecho de gentes en la Universidad de Salamanca, documento que le llegó al Papa Paulo III, ¿sí?, llamado Brevísima Relación de la Destrucción de las Indias. Y ahí narra cómo acabaron en las Antillas con la gran parte de la población. Dice, las islas están desoladas. Él escribe en 1542, la primera versión, luego la reajusta en 1552, un año después de la muerte de Sebastián de Belalcázar, que muere a los 71 años en 1551. Pero en 1542 estaba vivo Sebastián de Belalcázar y lo relaciona en dos capítulos. En el capítulo de Panamá, porque él estuvo en el Darién, y en el capítulo de Nicaragua, como un aniquilador al lado de Pedro Arias Dávila, o Pedro Arias Dávila, pero los libros se refieren a él como Pedro Arias Dávila. Y luego en Nicaragua asesinaron 800.000 personas entre 1514 y 1524. A ver, Sebastián de Belalcázar luego hace un recorrido con Pizarro hacia Perú, porque allí estaba la historia del Dorado, primero, antes de venir al centro de lo que es hoy Colombia. Y destruyen la comunidad de Cajamarca para asesinar al cacique Atahualpa, destruyen la comunidad de Loja, de Azuay, de Cañar, del Chimborazo, del Cotopaxi y de Tungurahuaí, o sea, comunidades indígenas exterminadas. Luego, como rebelde se le sale de las manos a Pizarro, los historiadores dicen es un alzado, fue un alzado. Él era un leñador analfabeta de Extremadura, de un pueblo que llaman Gaete, que luego le cambiaron el nombre por Belalcázar, por el castillo que explicaba la doctora Nancy, con dos partículas árabes, ¿no? Bel de el hijo, y Alcázar de Castilla, el hijo del castillo. El pueblo se llamó Gaete, y él como moyano, después de que huye para venirse a buscar oportunidades, porque era, digamos, desempleado, había perdido las oportunidades como leñador cuando disputó con su hermano. Entonces, una persona de esta naturaleza que luego llega al Perú para retomar y cometen estos genocidios, se le escapa a Pizarro, llega a Ecuador para fundar disque Quito, aparece fundando Quito. Quito ya existía, era una aldea que inclusive la tiene que quemar el cacique de esa aldea, que era familiar de Atahualpa, también era un inca, Rumañahui. Lo queman y se llevan los tesoros.
porque los tesoros eran lo que ellos buscaban, las joyas y el oro. Y cada grupo indígena tenía unos tesoros como hoy tiene un país, un Banco de la República, o sea, tenían sus pertenencias. Los españoles llegaron a arrasar con las pertenencias. Lo que hicieron en Panamá y lo que hicieron en Nicaragua, lo practicaron en el Perú y luego lo va a hacer en Ecuador. Para terminar, ¿cuáles eran las prácticas de expropiación iniciales del oro? Porque venían era por el oro, ¿ya? Una cuestión de saqueo y pillaje. Primero, quitarle el oro a los caciques, que eran los que manejaban como el banco pues de la época. Segundo, si había templos, desmantelar los templos donde colocaban el oro. Las sepulturas, porque ellos enterraban a sus muertos con oro y comida. Y luego secuestrar a hijos de los que consideraban subcaciques o muy importantes de la etnia para canjearlos por oro, o sea, secuestradores. Y luego esclavizar a los indígenas para que trabajaran en las minas, porque ellos no trabajaban ni labraban. Los españoles no labraron la tierra, sino que, tanto así que la gran muerte de indígenas en el valle, doctora Nancy, se da por una huelga de indígenas ante el asesinato de los gorrones y no siembran para que se vayan por hambre los españoles. Eso es lo que sucedió. Y termino diciendo que cuando llega a Cali viene de Popayán de pelear con los timbíos, los timbas, mató a 3.000 indígenas y viene a fundar a Cali en 1536, pero no lo funda, él no es el fundador de Cali, él funda un poblado más allá del Valle de Lilí, poblado que luego va a trasladarse hacia cercanías del río Cali, donde surgió la ciudad. Pero quien hizo la fundación fue Miguel Muñoz López, o Miguel López Muñoz. Hay unos historiadores que le traban el apellido, pero era el capitán, el segundo a bordo de él, porque él se retira de Cali, ¿sí? En 1537 es la fundación de Cali. Dice Pedro Cieza de León, no lo digo yo. Pedro Cieza de León fue un cronista de la época que estuvo con él en Popayán y que estuvo con él en el Valle del Cauca, y que tiene ese relato en la Crónica del Perú, en un capítulo de la Crónica del Perú. Entonces un personaje de estos sí merece que se abra un debate, porque la gente no ha estudiado quién fue Belalcázar, que se abra un debate para ver si merece estar allí o debe pasarse a otro sitio, porque de todas maneras fue el primer conquistador que llegó, pero no quiere decir que haya sido el que nos ayudó a las comunidades indígenas, sino el que exterminó a las comunidades indígenas. Eso nos lleva al siguiente planteamiento, y es el pensamiento crítico. En este momento estamos en una reflexión y es una coyuntura mundial, porque precisamente por la discriminación, por el racismo, por toda esta situación de subalternidad que se da en los distintos pueblos, pues se llega a que empecemos a repensar por lo pronto los símbolos y qué han significado en los distintos territorios del planeta. Y esos símbolos para Cali concretamente es quién fue ese personaje que está allí poderosamente en un alto en Cali, ¿ya? Y que se mantiene como poder. Entonces eso es resignificarlo, es bajarlo de ese pedestal donde entraba con esa honra para mostrarlo que era un hombre de carne y hueso, que era un iletrado, que venía era simplemente para hacerse a un cargo acá, que se obnubiló por el oro que existía y en busca de ese dorado, que eso fue lo que trajo a los españoles, pero a arrasar con las prácticas culturales vigentes de nuestras comunidades étnicas existentes en un momento. Cuando ya acabaron con toda la población indígena, cuando ya la sometieron, además de las enfermedades que ellos no estaban acostumbrados y que los españoles trajeron, y por lo tanto las enfermedades también diezmaron a la población étnica, pues aparecen también trayendo a la población
africana, que además eran reyes en sus territorios, eran reinos que se encontraban y empezaron todo un comercio ayudados precisamente por Portugal, y los trajeron en situación de esclavizados, amén de toda la trata negrera que está escrita y que pues muchos no lo leen, pero esos son los actores sociales que han ocupado este territorio. Primero los distintos grupos étnicos, más o menos teníamos 35, 40 etnias en el Valle del Cauca, y particularmente en todo lo que corresponde a lo que hoy es el municipio de Cali teníamos como unos 15 o 30, y todos ellos fueron precisamente asesinados por Sebastián de Belalcázar, y eso nos lleva a que nos empecemos a repensarnos la historia. Yo quisiera redondear para que nuestro filósofo y matemático Carlos Andrés Duque nos complemente, pero yo quisiera redondear lo que dije para resaltar que él no fundó a Cali en la segunda fase, o sea, hubo un traslado del poblado, además solicitado por el Cabildo, traslado del sitio, o sea, él sí estuvo en la fundación del Cali que no existe, o sea, del Cali de más allá del Valle Lilí, que hoy sí pues está urbanizado, pero en esa época era un poblado que se desmanteló. Y en 1537 se funda. Hay una discusión sobre la fundación de Pasto. Unos dicen que en 1537, otros que en 1539. Y él aparece como fundador de Pasto. Y Popayán. Disputando y Popayán. Entonces, ahora, mire, Popayán en 1534. Guayaquil en 1535. Pasto en 1537. O sea, el señor no hacía ni... Un fundador se queda. No, él era buscando los tesoros y trasladándose de sitio y avanzando posesiones a nombre del rey Carlos V, ¿sí? Que eso era el negocio de los conquistadores para tener luego de las capitulaciones firmadas posibilidad de hacer el repartimiento de indios y manejar las encomiendas. Es que ese era el gran negocio medieval. Pero historiadores de la Academia de Pasto dicen que fue fundada en 1537, otros dicen que en 1539. Entonces aquí tengo el dato, ¿sí? Y es de esta manera, que si fue en 1539 lo fue Lorenzo de Aldana, el fundador, y que si fue en el 37 fue Belalcázar, no solo, sino con Alvarado. Entonces, si en 1537 se traslada Cali al sitio que está hoy, él no estaba. ¿Y sabe cuál es el dato más importante? Que en 1537 los narradores, los cronistas, los historiadores, dicen que fue en 1537 porque fue 3 años después de la posesión del Papa Paulo III, que era el Papa que se posesionó en 1534, y 18 años después de la posesión del Rey Universal, porque ese sí fue un emperador, Carlos V o Carlos I, dependiendo del sitio, era Carlos V o era Carlos I, que se posesionó en 1519, y da 1537, o sea, que estaba en Pasto, no estaba en Cali. Profesor Carlos Andrés. Sí, pero pues, pero yo quiero plantear algo. Jacques April, por ejemplo, plantea que Cali tuvo 3 lugares de ocupación. Primero en lo que hoy es Viges, y después se trasladó ya a donde existe hoy la Universidad Autónoma de Occidente, y luego ya en la convergencia con el río Cali y el río Cauca, y este emplazamiento fue el que quedó más claro para fundar a Cali. Pero miren, además no tenemos toda, porque hay distintos planteamientos sobre la fundación de Cali y del lugar. Bueno, quedó ya finalmente aquí. Pero lo que hemos estado honrando es además imprecisiones, datos históricos que todavía no nos dan cuenta y que permite seguir estudiando. Pero por otro lado, honrando a una persona que lo que hizo fue ir viajando de lugar en lugar por el modelo económico feudal que se tenía y que le iba a convenir, y por supuesto en busca de ese oro en el cual él quería satisfacer sus hitos personales. Bueno, no, que a mí me parece muy interesante todo ese
digamos, panorama histórico que han mostrado y, como lo decía la profesora Nancy, señalando esa cantidad de imprecisiones, ¿no?, que se han ido constituyendo la narrativa dominante con la cual se informan los currículos. Y pues parte del trabajo de la resignificación que hemos venido mencionando es alterar, revisar todas estas narrativas que están asociadas a una serie de ideas, como por ejemplo la idea de progreso, la idea de desarrollo, como lo decía anteriormente, la idea de blanquitud, que asumen que una nación se desarrolla cuando imita el modelo, el camino que ha seguido Europa. Eso es lo que el filósofo argentino-mexicano Enrique Dussel llama la falacia del desarrollo, o la falacia desarrollista. Es decir, nosotros tenemos que, como se ha escuchado en muchos, o se ha leído en muchos comentarios en redes, nosotros tendríamos que agradecer la gesta civilizatoria de España, de Portugal, de Inglaterra, de Francia, porque ellos nos sacaron de un estado inferior atrasado. Y creo que, como ustedes lo han mencionado muy bien, tenemos que cuestionar esa, reitero, narrativa, sobre todo no para, digamos, simplemente tener otra visión del pasado, sino para empezar a tomar decisiones éticas y políticas sobre nuestro presente y sobre nuestro futuro. Yo quiero acotar allí algo. Esa visión eurocéntrica y que ha llevado también a una construcción andinocéntrica para llevarlo a Colombia, donde solamente el pensamiento y el referente es Bogotá, y de allí tiene que repartirse y no darse cuenta que este es un país de regiones y que hay unos talentos en cada una de las regiones. Por eso planteo el pensamiento crítico, es repensarnos qué ha significado lo que es Cali, y también qué es ese concepto de desarrollo y de progreso, que no es precisamente de una manera lineal y trayendo lo que se ha considerado para Europa el proceso y el desarrollo, y además esas categorías que se han creado como de subdesarrollo o países en desarrollo. No, nosotros tenemos el desarrollo de acuerdo a nuestras condiciones políticas, económicas, culturales y además ambientales y geográficas. Nosotros somos un continente tropical y no podemos generar procesos de desarrollo con estructuras de climas que son diferentes al tropical. Entonces, la parte geográfica también juega un papel importante, y desde ese punto de vista lo ambiental también, esa visión eurocéntrica y andinocéntrica que era Bogotá, de considerar que la Amazonía o el Caribe o el Pacífico o los territorios de los valles interandinos era gente perezosa, era gente que no quería el desarrollo y que había que enseñarlos. Eso hay que deconstruirlo, esa memoria hay que deconstruirla y empezar a plantear otra narrativa, como tú planteas, otro discurso que nos lleve exactamente a lo que es realmente la construcción de la nación colombiana. Y la construcción de la nación colombiana ha sido de todos los sectores sociales, y después en un momento dado de los mestizos, pero participaron los indígenas también que quedaban, y participaron los esclavizados para obtener precisamente su independencia y su libertad. Entonces eso nos lleva a estar generando, repensándonos y generando procesos. Ahora, lo que yo veo para terminar es el olvido sistemático de todas estas relaciones. La misma prensa y los mismos comunicadores que no tienen claro qué es la historia y cómo se ha dado. Yo estuve viendo un juicio de valor contra Terry y otro juicio de valor de un miembro de la academia, y es mantener ese legado dominante imperial y no aceptar que hay que deconstruir esas narrativas y esos discursos de dominación para empezar a construir una sociedad mucho más solidaria, más inclusiva,
más de tener en cuenta lo que somos. Somos triétnicos. En nuestras venas no somos blancos únicamente, también tenemos la cultura africana y también tenemos lo indoamericano. Eso somos. Y desde allí tenemos que empezar a partir. Ahora, esa, digamos, ambición, esa avilantez de Sebastián Moyano, Sebastián de Belalcázar, por llegar y posesionarse o decir que fundó, a veces suena a pantomima. Cuando él sale del valle y se va por el río Magdalena hacia Bogotá, hacia lo que es hoy Bogotá, ¿sí? Resulta que varios historiadores, entre ellos Ciesa de León, claro, que es el más creíble, y otros cronistas, ¿sí? Bueno, es Juan Freire recientemente, pero Juan de Castellanos también, o los más conocidos para los españoles, ahora los reseño, dicen que tuvo una disputa ante la corona, o sea, se fue para España en 1540 con Francisco Jiménez de Quesada y con Nicolás de Federman. O sea, el fundador de Bogotá fue Francisco Jiménez de Quesada, pero Belalcázar decía que había sido él, porque llegaron al mismo tiempo. Resulta que Jiménez de Quesada estaba hace mucho rato ya en el área, no había fundado Bogotá, pero tenía un plan de fundación. Y a horcajadas, a las carreras, llegó Belalcázar a decir que era él, y por lo tanto que tenía que resolver eso en la Real Audiencia de España, porque él era el fundador de Bogotá. O sea, una persona de esa naturaleza fue el que nos tocó a nosotros. Entonces, ¿a qué horas iba a estar pendiente del desarrollo de uno cualquiera de los pueblos? ¿Sí? De Pasto, de Popayán, de Quito, de Guayaquil, de los que dice que fundó. Algunos dicen que León también en Nicaragua, que fue el primer alcalde de León. Y de comunidades en el Huila. Y de comunidades en el Huila, de Neiva inclusive. De Neiva, de Timaná. Es impresionante la ambición, porque fue una campaña de saqueo y de pillaje, y sobre todo la esclavitud a los indígenas. Ellos esclavizaron a los indígenas antes del repartimiento. Ya estaban esclavizados para la agricultura y la minería. Cuando los exterminaron fue que se obró en la búsqueda de traer habitantes de África, pero esto ya no le tocó a Belalcázar. Hay algunos que dicen que también trató mal a los afrodescendientes. Por ahí oí a una líder afrodescendiente diciendo que él trató mal a sus antepasados. No habían llegado los africanos, porque los africanos llegan con los contratos firmados por Felipe II después de 1560, porque Carlos V, su padre, muere en 1554. Pero trajeron afrodescendientes porque exterminaron a los indígenas, doctor. La mita y la encomienda fueron los dos sistemas que acabaron con los indígenas. Claro, y habría que también agregar que expoliaron y violaron a las mujeres indígenas, ¿no? Como se ha dicho, el mestizaje que nosotros somos es fruto de esa violación, el abuso que hubo sobre las mujeres. Ahora bien, como ustedes lo han mencionado, toda esta historia ha sido excluida, silenciada con unos intereses muy particulares. Y pues a nosotros nos han gobernado desde siempre gobiernos de derecha y no están interesados en que se cuenten otras narrativas, que se rescaten otras formas de asumir la historia, el progreso, el desarrollo. Y nosotros tenemos grandes ejemplos, más allá de todas las contradicciones que se han vivido. En Ecuador y en Bolivia se han construido dos constituciones políticas basadas en la sabiduría ancestral del pueblo aymara. En Bolivia, el Suma Camaña, que es el vivir bien, en Suma Camaña en aymara, informa la constitución política que se escribió en 2008. Y el pueblo quichua en Ecuador
se construye a partir de la constitución política. La constitución política se basa en el suma causa y que es el buen vivir en quichua. Estos dos modelos fueron rescatados porque hubo una resignificación de la historia y se rescató todos esos saberes. Nosotros acá estamos por hacer esa tarea, por eso este proceso de resignificación es profundamente político. Bueno, nos dice el técnico Edison Yantén que nos faltan 2 minutos. Quisiera entonces, profesora Nancy, usted pronunciar una frase final, cada uno una frase final para que terminemos el programa. Creo que esta coyuntura a nivel planetario de la deconstrucción de narrativas que se tenían es el momento entonces de pensarnos y de empezar a construir unos diálogos, que sean más incluyentes con la sociedad y con lo que somos. Ya es hora de que empecemos a deconstruir todas esas referencias dominantes y empecemos entonces a construir un mundo mucho más solidario y donde estén nuestros ancestros, tanto indígenas como afros, y obviamente la parte también española. No significa que vamos a deconstruirla, no, es que hay que deconstruir, son las figuras dominantes falsas. Eso es lo que hay que construir. Lo que hemos dicho sobre la destrucción de las aldeas y de las etnias y el asesinato de indígenas, pues está consagrado en documentos que se debatieron en su época y que originaron inclusive unas disposiciones para un mejor trato a los indígenas. Documentos de Fray Bartolomé de las Casas, que mencioné, la brevísima narración de la destrucción de las Indias, el sermón del padre dominico Montesinos, los debates de Francisco de Vitoria en la Universidad de Salamanca, de Melchor Cano, ¿sí?, y de Domingo de Soto, y la bula papal de Paulo III resolviendo el asunto para que el rey interviniera y se frenara la destrucción, considerando que sí eran seres racionales los indígenas, que sí tenían alma. O sea, es algo aberrante, pero se dio en su momento. Simón Bolívar, en 1815, cuando escribe la Carta de Jamaica, que es como la guía de la liberación, no solamente de la Nueva Granada, sino de gran parte de Suramérica y hasta de las Antillas, menciona a Bartolomé de las Casas y hace una narración de los oprobios cometidos por los españoles. Bolívar lo consagra en la Carta de Jamaica. Bueno, la frase que usted me pide que diga, voy a dividirla en dos. La primera es que, como lo decía al principio, la memoria no es un asunto del pasado. La memoria es un compromiso reflexivo y colectivo con nuestro presente. Y la segunda frase, que es inspirada por la obra de la maestra Silvia Rivera Cusicanqui, que es una pensadora aymara boliviana, tiene que ver con el hecho de que necesitamos reconciliarnos con la ancestralidad profunda que nos constituye. Necesitamos reconocer la tensión, dice ella, sin síntesis posible entre esa herencia europea, entre esa occidentalización que sufrió desde el siglo XV este territorio, pero también esa herencia profunda de nuestros pueblos ancestrales indígenas y toda la influencia de esas poblaciones esclavizadas que vinieron de África, para además recordar que Cali es la segunda ciudad con mayor población afrodescendiente de este continente después de Salvador Bahía. Gracias. Bueno, consideramos que el diálogo y la conversación se desarrolló con alguna solvencia y que podamos haberle aportado a ustedes y a quienes consulten este video en YouTube elementos para el debate sobre la resignificación de la estatua de Sebastián de Belalcázar.